Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Gracias a Dios que nos permite un día más, una semana y un capítulo nuevo en el Evangelio de Lucas. Estamos agradecidos con el Señor de estas fiestas que hemos recordado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y justamente el día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 2 del Evangelio de Lucas para recordar un poco lo que seguramente el día de ayer y el día de antier estuvimos recordando en nuestras iglesias o simplemente estudiando la palabra de Dios para agradecer a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros, gracias por sus felicitaciones. Esperemos que se encuentre bien con toda su familia y le pido que nos envíe también sus saludos, sus peticiones de oración, que comparta la lectura y que nos diga de dónde nos está escuchando. A la hora que lo esté haciendo, para nosotros es grato revisar los mensajes y saber que usted está orando por nosotros, por todo el Ministerio de Lecturas Bíblicas, y también nosotros oramos por usted. Así que, pues después de haber pasado este fin de semana en alabanzas y en adoración al Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, hoy volvamos a recordar este capítulo 2 de Lucas, del 1 al 20. Dice la palabra de Dios: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Qué maravilloso es haber recordado el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y volvamos a hacer un recordatorio de este pasaje. Sabemos que Augusto César gobernaba, pero realmente era Dios quien mandaba. Los hombres pueden gobernar, pero realmente Dios es el que dispone las cosas. Como notamos, Dios usó el edicto del César para que María y José viajaran
los 130 kilómetros de Nazaret a Belén. Esto representa, queridos hermanos, algo así como 130 kilómetros o 80 millas. Eso fue lo que recorrieron desde Nazaret hasta Belén. Y de esta manera, así se cumplió la palabra de Dios, porque él debería de nacer en Belén. En esos tiempos, Roma realizaba censos cada 14 años con propósitos tanto militares como de impuestos, y cada varón judío tenía que volver a la ciudad de sus padres para inscribir su nombre, su oficio, sus propiedades y a su familia. De manera que cuando María dijo al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra, lo que María estaba diciendo es que desde aquel momento en adelante su vida sería parte del cumplimiento de la profecía divina. Y como Dios había prometido que el Salvador habría de nacer en esta ciudad, así fue en la ciudad de David, y nació en la ciudad de David. Sería de la tribu de Judá y de la familia de David. Nacería de una virgen y en Belén, tal y como Dios lo había dicho. De manera que esas palabras, cuando María dijo, hágase conforme a tu voluntad, lo que ella estaba diciendo, que se cumpla tu palabra en mi vida. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos al Señor, hágase tu voluntad, estamos conscientes y aceptando que el Señor nos va a llevar en su propósito. De manera que nosotros podemos leer esta escritura y nos maravillamos de cómo Dios cumplió cada uno de sus propósitos. Vemos también en esta lectura que el Señor nació en Belén. Y es bien interesante saber que Belén quiere decir casa de pan, lugar ideal para el nacimiento del pan de vida. Recordemos, hermanos, que Él es el pan de vida. Él es el que alimenta nuestra alma. Pero en esta lectura hemos visto que en su nacimiento vinieron los ángeles del cielo. ¿Cómo deben haberse sorprendido los ángeles al ver al Creador nacer como criatura, el Verbo viniendo como un bebé que ni siquiera hablaba? El mejor comentario sobre esto se halla en 2 Corintios 8:9, cuando dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En verdad, hermanos, nos sorprendemos cómo es este milagro de la encarnación. Por eso Pablo concluye diciendo, grande es el milagro de la piedad. ¿Y cuál es este milagro? Que Dios fue manifestado en carne. Bendito sea su nombre. Pero notemos también en estas lecturas, y es de lo que hemos estado comentando y predicando en el 24 y el 25 que acaba de pasar, que notamos que el anuncio del nacimiento del Mesías lo dio el ángel a unos pastores, incluso anónimos. La pregunta es, ¿por qué pastores? ¿Por qué no sacerdotes o escribas? Al visitar a los pastores, el ángel reveló la gracia de Dios hacia la humanidad. Los pastores en Israel eran en realidad menospreciados. Su trabajo no solo los hacía ceremonialmente inmundos, sino que los obligaba a estar lejos del templo por varias semanas a la vez, de modo que no podían purificarse. Hermanos, Dios no llama a los ricos y poderosos, Él llama a los pobres y a los humildes de corazón. A los que son humildes de corazón, el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Lucas, leíamos cuando recordábamos aquel canto, cuando dice, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Así es nuestro Dios. Queridos hermanos, de manera que hoy nos gozamos porque así como el Señor se apareció a estos pastores que estaban cuidando los rebaños, así cuando los ángeles anunciaron este mensaje a aquellos pastores
que estaban apacentando los rebaños, que seguramente eran las ovejas que servirían de sacrificios para las ceremonias en el templo. Era apropiado que las buenas noticias del pastor divino, del Cordero de Dios, se diera primero a aquellos pastores humildes. Queridos hermanos, hoy el Señor se ha manifestado a nosotros, nos ha hablado a través de su palabra y nos ha dicho, así como aquellos pastores, no temáis. Esto de no temáis es uno de los temas claves de la historia de la Navidad. Debemos tener confianza en Dios. Este anuncio nos debe animar, nos debe alentar y también nos debe impulsar a predicar las buenas nuevas de salvación. Y esas buenas nuevas de salvación es que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar al hombre del pecado, porque la necesidad más grande del hombre es tener un Salvador. Y este es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Por lo tanto, yo le invito en esta mañana que demos gloria al Señor, que glorifiquemos su nombre y que anunciemos así como estos pastores, que sigamos su buen ejemplo, que recibieron por fe el mensaje que Dios les envió y respondieron con obediencia inmediata. Pues dice la Escritura que después de hallar al niño, informaron a otros de las buenas noticias, glorificando y alabando a Dios. Hagamos nuestra tarea. Regresemos a nuestras tareas como estos pastores, pero no dejemos de seguir predicando y publicando las buenas nuevas de salvación. Oremos en este momento. Gracias, Señor, porque hemos recordado en estos días tu nacimiento. Gracias, Señor, porque hemos recordado el milagro de la encarnación. Grande es este misterio de la piedad. Grande es, pero lo recibimos con gratitud y con fe. Señor, ayúdanos que en medio de nuestras tareas, así como los pastores volvieron a sus rebaños, pero volvieron glorificando, alabando a Dios y contando las maravillas. Que todos, Señor, podamos regresar a nuestras actividades cotidianas, pero que no dejemos de anunciar que hay un Salvador, que hay un Dios misericordioso y bondadoso que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no vaya a la condenación, no vaya a la muerte eterna, sino que venga a la vida eterna. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. También te rogamos y te suplicamos por las necesidades, por los problemas, los que están enfermos, los que están pasando por luchas, por tribulaciones. Abrázales, restáurales, sánales, levántales, afírmales en tu nombre. Gracias, Señor, porque hemos visto tu misericordia y creemos que Emmanuel, Dios con nosotros. Bendito sea tu nombre. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Querido hermano y hermana, que tenga una semana bendecida en Cristo. Sigamos adelante. Recordemos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Le esperamos el día de mañana a la misma hora en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Por lo pronto le enviamos un abrazo a usted y a toda su familia, deseando que el Señor se siga manifestando en sus vidas. Que tenga un buen día y que la paz de Dios sea con cada uno. Jesús respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Iglesia Cristiana Interdenominacional y el pastor Saúl Vega presentan Esperanza de Vida, un programa dirigido a su corazón para conocer más del poder de Dios y su palabra para bendición de nuestras vidas. Escúchenos aquí en Radio Inspiración
Si desea visitarnos y desea saber más información acerca de nuestro ministerio y conocer nuestros horarios de servicio, llámenos al 562-550-9198, 562-550-9198. Esperanza de vida, un mensaje para su corazón. Que Dios le bendiga abundantemente.